Enlace Vertical. Cambiamos la forma de hacer ministerio. ¡Hello, gente! Oye, ¿ustedes están viendo lo que yo veo? ¿Qué ves? Oye, no, pero la idea es que no lo vean a él todavía. Entonces, ¿qué hace ahí? Sin él. No, pero o sea, ustedes háganse que lo que no lo están viendo. ¿Me entienden? ¿Me entendieron? Ok, entonces estamos aquí, estamos súper contentas porque hoy cerramos temporada. En buen momento, porque estas mujeres tienen unos horarios que le digo que no encontramos oportunidad para juntarnos. Esta es la peor, esta se va de la ciudad. Sí, ella tiene una agenda terrible. Oye, O sea, pero yo me voy, pero aquí mismo en la ciudad. Otras se van al exterior y sus cosas. yo no voy, pero es que ni a botar la basura. Pero oye, estamos cerrando temporada y no podíamos cerrar temporada de que normalito, no. Aquí este episodio hoy está de que falla. Así que vamos con la intro y después les muestro lo que ahora sí tienen que ver. Vamos con la intro. ¡Miren! Tenemos aquí la sorpresa de hoy. ¿Vieron? Durante la semana le estuvimos mostrando. ¿Qué semana? No sé si esto va mañana. Pasado. O la otra semana, pero cuando salga, nosotros antes le estábamos hablando de que él venía y no podíamos Decirles. hacer una intro Ah. o una presentación de que Chichipati, que Gino Barrios. No, señores, yo tengo que hablar de él. El que me Porque este está robando man- el puesto, el que me está robando el puesto. Celia, cuéntame, ¿quién es él? ¿Quién es Gino? ese que está allí? Bueno, yo tengo que decir esto. Gino. Y diste una primicia porque dijiste mi apellido. Creo que nadie en Instagram todavía sabe mi apellido. Oh. ¿Quieres Bueno. que lo censuremos? Ahí Arlene le va a poner un pip. Bueno, viene la cosa. Miren, Acuérdate que este aquí no man- editamos nada. Ah, es cierto. Según Este man Celia. es el más trendy de la farándula cristiana. Te digo. Por lo menos en Panamá. No, ni en Panamá. Solamente el 10% de sus seguidores son panameños. O sea, que este man está de que O sea que los demás panameños no, se lo están perdiendo. tira, exacto. Aquí nosotros tenemos una audiencia muy panameña, así que el que sigue este podcast y no lo sigue allí, no, estás mal. Estás muy mal. A ver, mira, este man es el más trendy porque él toca temas muy picantes. Controversiales. Sin tapujos, actuales y con el humor fuerte que caracteriza a un argentino, a un panameño y a un brasileño, a un panameño con residencia argentina. Porque Por favor, viviste 4 años en Argentina. 4. 4 años en Argentina y tienes la residencia argentina, ¿eh? Porque ahí no hiciste tus papeles. No, me faltaron meses nada más para hacerlo. Ah, Es ya más, creo la- que la podía hacer, pero Sí. no fui. No fui a Allá hacerlo. la vida. Eso te pesaba. Tú dices que no, brasilera hasta la muerte. Sí, me tocaba sacar Todo el DNI, mal. no fui. Bueno, entonces el tema de hoy, como lo dijo la intro, vamos a hablar acerca de los cristianos progres. Progres, regres, o sea, en antes tú explicar. Progres, regres, lo que es. Pero solamente vamos a hablar de los cristianos progres. Y aquí no es lenguaje inclusivo. Este progres es en inglés. Entonces, en realidad es cristiano progresista. Estamos espanglicheando la cosa aquí. Ay, Dios mío. No Exactamente. es progresista. No es progresista. Ya, Es ya. progres. Ya lo con- marearon allí, ¿no? Él se está preguntando para qué él vino acá. ¿Para qué? Bueno, yo solo sé que me invitaron las chicas. Pero bueno, la dinámica de hoy va a ser un poco diferente. ¿Por qué? Porque por lo general hacemos la pregunta y entre todas contestamos, pero nosotras hablamos Ay, no. pura al lado de este man. No, hombre, él tiene cátedra. Usted no sabe el día espectacular que pasamos en un restaurante antes de grabar esto. Y ese día yo me fui, es que por mi culpa, por mi gran culpa. Porque Ando de golpe en el pecho duro. porque este man, la botó. Ese día me abrió los ojos a mucho y yo dije que este podcast va a estar muy bueno. Así que vamos a hacer las preguntas a Gino. Gino va a contestar y nosotras vamos a meter nuestro bocadito y nuestra locura, aunque él está bien loco también. Pero que se sepa que aquí el experto es él y por eso las preguntas Exactamente. mayoritariamente van hacia él. No, sí, por eso Celia nos va a mantener calladitas en el día de hoy. Así, no creen que ellas no se quedan calladas. Viene la cosa. Vamos a empezar y yo voy a hacer la primera pregunta que Nos yo... gusta meter la cuchara. Exacto. La primera pregunta que yo sé que todos, por donde tenemos que empezar, para que todos estemos claritos
hacia dónde va este podcast, este episodio, porque Arlene acá rato me corrige eso. Gino, ¿nos puedes definir qué es progresismo? Wow. Bueno, para hablar de progresismo hay que irse bien atrás a la historia. Pero bien atrás a la historia. Es más, si nos fuéramos lo más atrás a la historia que nos pudiéramos ir, creo que nos iríamos hasta el libro de Génesis, ¿no? ¿Por qué hasta el libro de Génesis? Porque prácticamente cuando Satanás le vende la idea a Adán y Eva de que pueden ser como Dios, le está vendiendo la idea también de que ellos pueden ser libres, ¿no? De esta autoridad que está sobre ellos, porque ellos pueden ser igual a él. Entonces, desde el Génesis se va gestando esta idea, pero si lo vemos desde un punto de vista histórico más actual, podríamos irnos tal vez hasta el siglo XVII, en la época donde, bueno, después del renacentismo, vino una época donde hubieron muchos cambios en la sociedad y, bueno, hubo una controversia entre las personas que se consideraban clásicos y los modernos. Y la controversia era acerca de que si era mejor los tiempos de antes o los tiempos actuales. Y en ese momento se plantó una idea en la mente de la gente que decía, todo lo nuevo es mejor, ¿no? Así que se planteó una idea de que todo lo que ellos estaban viviendo en esa época era mucho mejor de lo que se había vivido antes, en el tiempo anterior. Entonces ellos plantearon el ejemplo del Estado. Ellos dijeron, bueno, el Estado, la corona francesa es mucho mejor que lo que se vivió en el Imperio Romano. Y ahí se va gestando esta idea que llega a ser lo que hoy en día nosotros conocemos como progresismo, que es una idea lineal. No es una idea lineal que plantea la idea de que a medida que el ser humano va avanzando en el tiempo, el ser humano va mejorando, ¿no? Va mejorando, va progresando. Y de ahí es donde viene la palabra progre, porque supuestamente el ser humano al pasar del tiempo va siendo cada vez mejor. Yo creo que todos los que están viendo, si salen un día y se montan un Diablo Rojo y escuchan lo que están escuchando en el Diablo Rojo, se dan cuenta que no todo lo nuevo es mejor. No. Jamás me vas a decir que Bad Bunny es mejor que Queen. No. Nunca. Jamás. No. No, definitivamente no, pero es la idea que se implanta, ¿no? Que todo lo nuevo es mejor. Entonces, bueno, esto va avanzando en el tiempo, ¿no? Esta idea se establece y esto no solamente se abarca en términos de lo que nosotros estamos hablando de la relación con Dios, sino que prácticamente en todos los campos de la sociedad. Por lo menos cuando estaba Marx, eso lo hablamos, se tocó este tema político, económico, ¿no? Y claro, como todo lo nuevo es mejor, hay que destruir o deconstruir o eliminar lo anterior, porque lo anterior no sirve. Lo que sirve es lo que está ahora. Entonces, lo que crea este tipo de pensamiento es esta dicotomía, ¿no? Esta dicotomía donde una cosa es muy buena y otra cosa es muy mala. Esta contraposición, ¿no? De dos fuerzas. Tú pones esta fuerza aquí y lo que ellos plantean es que esto es muy bueno porque esto es progreso y esto es entonces malo porque esto es atraso. Exacto. ¿No? Regreso. Exacto. Si vamos a un pensamiento actual, me recuerda al presidente Justin Trudeau de Canadá, ¿no? Le hicieron una pregunta hace como un año acerca de su gabinete, porque su gabinete era muy diverso, tenía indostanes, tenía negros, chinos, homosexuales, transexuales, sí. Tenía de todo. Solo faltaba un perrito allí para que representara. Cristiano creo que no había. Yo creo que ahí no había. No habían progresado hasta allá. No era tan inclusivo. No era tan inclusivo. Y cuando le preguntan a él por qué era tan diverso su gabinete, él dijo, porque estamos en el 2022, creo que dijo, 2020. No recuerdo si lo dijo este año o lo dijo. No, creo que fue 2021. Ajá. 2021, ajá. Sí. Entonces él apela de que, bueno, justamente esta idea, ¿no? Estamos en el 2021, hemos progresado, esto es mucho mejor que todo lo que había anteriormente. Ok, entonces ya sabemos lo que es progresismo. El progresismo es justamente eso, hacer ver de que todo lo que viene por delante es lo bueno, lo mejor. Y yo le contaba a las chicas eso, que cuando yo vi esto, yo dije, chanfle, la frase que por mucho tiempo pegó y que a todas nos encanta es que lo mejor está por venir. Realmente fue una frase inspirada de una persona progresista, haciendo ver de que realmente lo mejor está por venir. Y tú sabes que la mente humana no está en progreso.
aquí estamos en un regreso terrible. Y ahora vamos a seguir. Porque Cuando tú dices que no está en progreso, ¿es que no está en ese progreso o no está progresando a tu manera de lo que tú ves Ok, progresar? Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de progresismo, el progresismo apunta a que todo movimiento, todo cambio o todo lo nuevo es progreso. No importa si viene de Celia, si viene de ti, no, eso es progreso, ¿no? Entonces es que Celia está diciendo que no estamos en progreso. Eso es lo que estás diciendo. o sea, yo estoy diciendo que probablemente hay progreso en cosas específicas como en la ciencia, en derechos humanos probablemente, pero realmente Difiero en los derechos o sea, por humanos. ejemplo, yo que soy negra, yo te puedo decir que en Ah, ok. cuanto a derechos humanos hay un progreso, Ok. pero, y que soy mujer también, que puedo votar, eso es un progreso. Pero sí yo te estoy diciendo que hay un regreso Un mental, retroceso. un retroceso mental, porque la gente es más mala hoy que lo que fue antes. ¿Tú crees? Yo estoy convencida de eso. No hay nada Yo nuevo no creo bajo que el no. sol. Yo estoy Yo creo que convencida de no. eso. Yo creo que la gente no... Te lo digo, o sea, te lo digo más que nada por el tema, hablando específicamente por el tema sexual. Yo creo que una persona adicta al sexo o adicta a la pornografía es mucho más heavy su maldad o su situación emocional y mental hoy que una persona adicta y todo eso en los tiempos de Jesús, digamos. Yo creo que no, porque, o sea, lo que pasa es que hoy en día la maldad del hombre es mucho más evidente porque tenemos redes sociales, ¿no? Hay cámaras, Y no, celulares, hay de todo. no solo que tenemos redes sociales, sino es que hoy día estos son normativas, como, o sea, tengo la libertad de expresarme como yo quiero, esto no está mal, o sea, antes era como un tabú. Entonces lo hacían, pero a escondidas. Yo Pero, creo- pero imagínate, Celia, cuando hablamos del Imperio Romano y tú, o sea, entremos en contexto. Vengo yo y le invito, llego donde ustedes tres y les digo, chicas, tengo boletos, vamos para el Coliseo. ¿Qué hay hoy? No, unos gladiadores le van a ir a cortar la cabeza a unos cristianos. ¡Ay, qué chévere! O sea, la gente llevaba a sus hijos, a su esposa, a ver un espectáculo donde habían tipos con espada cortando cabeza, leones comiendo menos- gente. Claro, en Entonces, ese sentido, sí, pero yo la te estoy hablando maldad en el del hombre era aspecto fuertísima. sexual. No, pero para cuando mí tú- hay más maldad hoy que antes. Cuando tú Es lo que ves pienso. Jueces Oye, no me tienes que 19. convencer, acuérdate. Ok. Está bien. Man, pero cuando tú lees Jueces 19, lo que le hicieron a la concubina del levita, man, la gente estaba perversa desde 1900 nunca, como dice Sí. Erlín. Exactamente. Sí. Sí, pero créeme que, bueno, no sé, es que no, este no es el tema. Ay, no, bajo el sol, Un sorry. episodio de retroceso mental, hashtag sexual. La depravación del hombre es completa. Exacto. Pero bueno, a ver, Ah, ay, Dino, espera, dime. un comentario más. Dale. El David, oye, viendo la pornografía en vivo y en directo y a todo color, vamos. Pero créeme que si David tuviera hoy, Si hubiera tenido televisión. no hubiera estado con Betsabe. Él solito ahí con su Instagram. iMatic. Ay, no, ni lo diga. Ahora tú no puedes abrir las redes sociales David porque con eso su es prácticamente OnlyFans, pornografía. sí. Por cierto, no lo vean en estos días de Halloween, que aquí en Panamá... Oye, sí, porque ¿A ahora qué? parece que todos los personajes de Disney lo tienes que sexualizar Todo. para poder disfrazarte. Y O ustedes, sea, ustedes tres dejen de estar golpeándome la mesa. Oye, sorry, perdón. Pero bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es el perfil de un progresista? O sea, ¿cómo tú dices que un progresista es así, 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 así? Defínenos. Bueno, lo que pasa es que tenemos que terminar la idea de lo que es el progresismo, ¿no? Ya dije de dónde viene, desde la época en la que se puede rastrear el progresismo, pero hay que ver realmente qué es lo que busca el progresismo. El progresismo busca, entre comillas, la libertad, ¿no? Pero entonces para poder que haya libertad, tú tienes que eliminar las cosas que determinan o delimitan esa libertad. Las reglas. Las reglas Ujú. que la delimitan. Había un filósofo apellido Kant y él planteó por lo menos 3 enemigos de la libertad. Y estos 3 enemigos serían los que nosotros teníamos que combatir. El primer enemigo es la autoridad. Entonces, él decía, hay que erradicar, eliminar, destruir, acabar con la autoridad. No debe haber autoridad sobre nosotros, ni la autoridad del gobierno, ni la autoridad de la iglesia, ni la autoridad de la Biblia, ¿no? No hay autoridad. ¿Por qué? Cada persona es libre de determinar qué es lo mejor y qué es lo bueno para él. Muy oscuro. Mm. Lo segundo que él dice que hay que eliminar es la tradición, ¿no? Las costumbres de los pueblos. No, eso aquí no se hace porque esta es nuestra tradición. ¿Me explico? Entonces él decía que hay que eliminar la tradición de los pueblos porque si tú tienes la tradición de por medio, entonces
tú no puedes ser libre porque la tradición te bloquea. Y lo tercero son los prejuicios, ¿no? Y yo creo que todos los seres humanos estamos llenos, en cierta medida, algunos más, algunos menos, de prejuicios. Y cada uno tiene sus prejuicios diferentes. Y le decía, bueno, los prejuicios, estas cosas que tenemos en nuestra mente, hay que eliminarlas para que entonces realmente nosotros podamos ser realmente libres. Entonces, ¿qué es una persona progre? Bueno, una persona progre sería una persona cosmopolita, ¿no? Cosmopolita, o sea, una persona que no, obviamente, una persona cosmopolita que quita tu autoridad encima de él, no ve la autoridad de la Biblia, no ve la autoridad del gobierno como algo que realmente le tenga que coartar su libertad de expresarse con libertad de cómo él es, ¿no? Ni la tradición, ni la autoridad, ni lo que dice la gente no importa. Ese es el perfil de un progresista, no un progresista cristiano, de un progresista en realidad. Y es peligroso. Es peligroso porque cuando tú quitas autoridad, cuando tú quitas tradición y prejuicio, te queda una mente disponible para el mal, sin restricción. Ese es el problema, la no restricción. Exacto. Sí. Y cuando tú ves estas tres cosas que dice Kant, que elimina, que el progresismo dice que hay que eliminar, que son las mismas que decían que había que eliminar antes, y que son las mismas que hay que eliminar hoy en día, son las tres cosas que prácticamente marcan nuestra identidad, quiénes somos, ¿no? Las tradiciones de nuestros pueblos son las que nos hacen ser como somos. Si tú no hubieras nacido en Panamá, si hubieras nacido en Argentina, tal vez te hubieras comportado de una manera diferente. O si hubieras nacido en India o en Sri Lanka, te comportarías de una manera diferente. Hay tradiciones que van moldeando la forma de cómo nosotros somos, cómo actuamos, cómo respondemos a las cosas, las autoridades sobre nosotros. Por ejemplo, un cristiano que es formado a través de bajo la autoridad de la palabra de Dios, tiene una forma de ser diferente a una persona que no tiene la palabra de Dios como su autoridad. Entonces, estas son cosas que van marcando el ser de una persona, la identidad de una persona. Y mira, ahora me hiciste pensar todo este poco de agnósticos, los ateos y todo esto, mucho progreso ahí metido. Sí. ¿No? Y digo, el enemigo entonces del progresismo es la identidad. Hay que deconstruir totalmente la identidad. Eso lo conversamos los otros días, ¿no? Si tú eres un machito, machirulo, macho, hay que deconstruirte, hay que eliminar, ¿no?, lo que la autoridad dice que tú eres. O sea, lo que la tradición también dice que hace un macho. Exacto. Entonces, por eso el macho ahora hace ¿qué cosas? Exacto, y los prejuicios que hay sobre un macho. Un macho no se pinta las uñas. Por lo menos en el siglo pasado tú veías, por ejemplo, cuando el progresismo estaba en el tema político-económico, por ejemplo, en el marxismo, había que deconstruir o luchar contra la burguesía. Ahora la identidad que hay que destruir no es esa, son otras. Hay muchos campos de batalla. Claro. El patriarcado, ¿no? Hay que destruir la identidad biológica porque eso es autoimpuesto, eso es algo creado por el sistema y hay que destruir la identidad biológica y reemplazarla por una identidad de género que prácticamente no define qué tú eres libre de ser lo que tú quieras, ¿no? Se escucha tan bonito cómo se preparan ellos para exponerlo, pero cuando te sientas a ver y analizándolo en base a todo lo que hemos estado hablando de progresistas, te das cuenta de que, aquí hay basura, mucha basura, porque no hay conocimiento de Dios. Y no sé si tienes algo ahí para decir. Es que sí, yo estoy pensando, tratando de meterme en la mente de estas personas, digamos, no las que lo están haciendo como un movimiento, sino, digamos, las personas que son víctimas de la situación en el sentido de que yo de repente no me siento muy cómoda conmigo misma y luego me adentro en un mundo en el que me está diciendo pero es que ¿quién te dijo que te tienes que limitar diciendo que eres mujer, por ejemplo? ¿Quién te dijo que te tienes que limitar diciendo que eres esto o lo otro? Entonces se abre un mundo de posibilidades en donde tú dices, empiezas a ver que, ¿y quién le dijo a él que podía reinar sobre mí? ¿Y quién dijo que tenía que haber un gobernante? ¿Y quién dijo que hay hombre y mujer? Que porque tengo una vagina soy mujer. ¿Quién dice? O sea, cuando quitas a Dios, cuando quitas los límites, cuando quitas, a la final estás flotando en un mundo en donde literalmente es de que lo que a tu mente se te ocurra.
Puedes Sí. ser perro si te da la gana. Hay un filósofo progresista, mira, progresista, liberal, y él decía, ahorita no recuerdo el nombre, pero él decía, nosotros somos la última generación progresista decente. Oh, wow. Porque él decía, O sea, que se viene la indecencia. no, sí, porque, Sí, él sí, decía, sí. porque él decía, hasta aquí nosotros podemos ver cosas lógicas dentro de estas libertades que nosotros estamos tomando. Pero en un futuro, tú te vas a poder casar con una silla, con Ya un la tipa que se arbusto. casó con el avión. Claro, o sea, No. ya no hay límites. Ujú. No hay ningún límite no hay nada Exacto. que lo limite, porque no hay ninguna autoridad que le diga que no lo puede hacer. Es muy peligroso. Es muy peligroso lo que se les viene a nuestros hijos que van a tener que luchar con este pensamiento tan, lo voy a decir, tan estúpido que... Celia es la que Man. siempre se sale con Sí, una palabra. pero es que lo tengo que decir. Es que como es podcast, ella se siente con la libertad Sí, de explayarse y sí, hacer lo que pero se le de verdad, canta. o sea, yo los escucho y es como, mira, no, yo no me quiero adelantar porque quiero pasar a la siguiente. Y es el título del podcast. Ujú. ¿Cómo entra el progresismo a la iglesia? Ok, mira, primero debemos entender que el progresismo, el progreso, no el progresismo, el progreso no necesariamente es malo. Ujú. No. Ok. No necesariamente es malo. Nuestro himno lo dice, el progreso acaricia tu lado. Y todo bien con nuestro país, ¿no? Todo Sí, bien. sí, o sea, digo, hay muchas cosas que se van dando, que van surgiendo, que son positivas. Como tú dijiste, antes de 1947, creo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Ajá, por ajá. allí, Bueno, más o menos sí, esos sí, años. Antes de, Digo, antes Israel de y eso, nación. libertad de expresión y muchos otros derechos, libertad religiosa, eran cosas que se hablaban, pero no estaban en ningún lugar firmado y ningún país estaba comprometido con cumplirlo. Entonces hay cosas que han venido, ¿no? Que han progresado, que no son necesariamente malas. Ahora, el progreso para el cristianismo es posible, pero no es algo obligatorio. O sea, no es algo que necesariamente tiene que haber progreso. O sea, no necesariamente tiene que haber progreso. Ahora, para un progresista, el progreso es obligatorio. Porque como estamos en un sistema lineal, Y en donde todos los a medida que vamos avanzando en el tiempo, debemos ir progresando, el progresismo nunca se detiene. Siempre tiene que ir avanzando más, progresando más, progresando más. Ahora, esto es algo interesante, porque para nosotros podemos decir, bueno, nos quedamos aquí, no progresamos más, porque aquí como estamos bien. Pero el progresismo no. El progresismo dice que todos tenemos que ir progresando. Y este tipo de pensamiento es un tipo de pensamiento que, aunque ellos dicen que no tienen autoridad, que la autoridad hay que eliminarla, se convierte en autoritario. Porque uno no puede decir hoy en día como cristiano, no, eso no. O eso no está bien. Eso no está bien, porque tú te estás oponiendo entonces Al progreso. al progreso. Entonces, los que piden libertad se convierten en los enemigos de la libertad, y es lo que hoy en día Entonces el estamos viendo. progreso se convierte en tu autoridad. Exacto. Ok. Sí. Y mira, es muy peligroso darle libertad. O sea, es muy buena la libertad, pero cuando tú le das libertad a una persona incorrecta, se vuelve peligroso. Entonces, esto llega a nuestras iglesias y yo tengo que aceptar, y yo les decía a las chicas, que cuando yo estaba estudiando de esto, me di cuenta que, man, yo tengo muchas advertencias que me salieron ahí. Hey, en este sentido, eres progresista. Pero, o sea, viendo el cristianismo, ya habiendo progresismo en el cristianismo, ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué tú dices? Me dices que, bueno, así se ve un cristiano progresista. ¿Qué hace un cristiano progresista? Eso no estaba en el guión, pero se me vino a la mente. No, Sí, sí. yo también pienso, el cristiano progre, ¿sabe qué es progre? No necesariamente. Y estoy seguro que tú que estás viendo el podcast posiblemente tengas cosas progre y no lo sepas. Ujú. Mira, la ilustración que a mí me viene con el tema del progresismo dentro de la iglesia es el del trigo y la cizaña. Ok. ¿Qué dice el Señor? Buenísimo. Que no lo arranques. Exacto. Déjalo que crezca. Ya lo que diga. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se parecen mucho. Se parecen mucho. El trigo y la cizaña se parecen mucho. Y eso es lo que está pasando con el progresismo. El progresismo se parece mucho al cristianismo. Y está dentro del cristianismo. Hay gente cristianos muy buenos, muy fieles, muy comprometidos, que tienen ideas progresistas y no saben que eso es progresista. Es más, hay muchos cristianos que dicen que luchan contra el progresismo y son progresistas. Se están comportando de manera progresista. Uno lo mencionaste hace poquito, un amigo nuestro amigo nuestro no, pero una persona allí que acaba de
de hacer Ay, una no, declaración. No quiero hablar de esto, Uy, no. pero nada más lo Me mencionamos así. siento Ustedes ya deben de saber, la gente aquí no es boba. Pero dale. Pero últimamente ha estado poniendo en tela de duda la autoridad de las escrituras, ¿no? Con las declaraciones que está hecho, poniendo por encima de la escritura una autoridad por encima de ella, que es la autoridad de una iglesia X, ¿no? Y la pone por encima. Dice que sin esta iglesia no tuviéramos las escrituras, ¿no? O sea, realmente, y cuando tú comienzas con esa idea, entonces tú vas comenzando a quitarle la autoridad a la palabra de Dios. Y es que lo que busca el progresismo es eso, quitar la autoridad encima, y en este caso sería la autoridad de Dios la que tiene que pagar. ¿Y Ahora, cómo es un cristiano progres? ¿Cómo es una iglesia progres? ok, ¿cómo tú puedes detectar un cristiano progre o una iglesia progre? Bueno, hay algunas características que tú puedes notar, ¿no? En el discurso progresista, ya sea una iglesia, en un cantante, en un pastor, y tú puedes detectar estas pequeñas cosas. La primera cosa es justamente eso, desacredita la autoridad de la palabra de Dios, ¿no? La va desacreditando. Yo tengo a varios que yo les estoy dando seguimiento, ¿no? No son mis enemigos, pero hay un dicho... O sea, varios cristianos sí, populares que le estás dando seguimiento porque... más populares que yo tienen 70.000 volando. seguidores, 50.000 seguidores, y en las redes sociales no son pastores, se hacen llamar evangelistas y demás, pero cuando tú te vas al canal de ellos, cuestionan la autoridad de la palabra de Dios, desacreditan autores bíblicos. El último que vi estaba cuestionando acerca de si Pablo era cristiano o no era cristiano. Ay, mi madre. Crean un conflicto entre el apóstol Pablo y Jesús, ¿no? Los evangelios versus las cartas paulinas, como si hubiera un enfrentamiento y una discordancia entre ellas. Ya entiendo a qué se refiere. O sea, si has leído las cartas de Pablo y has visto que él trata el tema de las iglesias, puedes llegar a pensar, si tienes esa mente, que Pablo está en contra de Cristo, pero todo lo contrario. O sea, Sí. Sí, entonces, claro, comienzan a hacer estos análisis, ¿no? Comienzan a torcer la escritura para su propia perdición de tal forma que buscan justamente eso, ¿no? Restarle autoridad a la palabra de Dios, ¿no? Así que eso es una de las primeras características que tú vas a ver en un cristiano progresista o en una iglesia progresista. Pon en tela de duda la autoridad de la palabra de Dios sobre su vida, su inspiración, los autores y demás. Yo quiero ir un poquito más a la práctica para añadir a ese punto lo que se me viene a la cabeza de un cristiano progresista, y general a mí se me viene a la cabeza una persona herida. O sea, no hablando tanto de la autoridad, sino de una persona asistente a una iglesia, digamos, o que se llama cristiano, pero tiene actitudes que se nota que son progresistas. Esta persona tiene un perfil generalmente que es una persona herida, Sí. que viene de un contexto cristiano en donde se le trató su pecado. O sea, se le Por lo general se tiene le un contexto legalista. No, eso iba a decirlo después. O sea, se le señaló su pecado y generalmente fue de una manera legalista. No estoy diciendo que en todos los casos, pero generalmente fue de una manera legalista, y lo que hizo que esta persona se cerrara ante lo que le estaban diciendo, porque obviamente estaba muy cómodo con su pecado. Sale al mundo y conoce un montón de personas que no le rechazan por su pecado. Exacto. No tienen nada que señalar de él. Es más, sé cómo quieres. ¿Quieres tener el cabello verde? Ten el cabello verde. ¿Quieres tener... tú eres hombre, ¿quieres usar falda? ¿No te gustan los pantalones? Usa falda, no hay ningún problema. O sea, y ven tanta aceptación en el mundo que ellos empiezan a decir, no, o sea, los que están mal son los cristianos, que a todo me quieren poner un pero, a todo me quieren poner un pero. Entonces, tu mente va cambiando, esa mente va cambiando, y empiezas a ver como el enemigo al que señala el pecado. Ey, Jesús nunca dejó de señalar el pecado, Exacto. pero es que se les olvida esa parte. Estas personas entran a las iglesias y entonces se juntan con iglesias que prefieren números a almas, y entonces... Claro, ¿y qué haces? ¿Cuál es la autoridad que me está diciendo entonces que esto que yo estoy haciendo es pecado? La Biblia. Entonces, ¿cuál es la solución? Deconstruyamos la Biblia, ¿no? Si deconstruimos al hombre para que no sea machirulo, vamos a deconstruir la Biblia para que no sea tan opresora con nosotros y no nos trate tan duro. Entonces comenzamos a reinterpretar los pasajes de la Escritura, comenzamos a decir, no, mira, eso que tú ves ahí en el Génesis, eso es mitología. Ey, esa y le damos un frase. nuevo sentido a lo que dice la Esa palabra de frase, Dios. no puedes tomar todo lo que dice la Biblia literal. Y yo te digo a ti, ey, no puedes pensar que todo en la Biblia es simbolismo. Exacto.
Sí, Exacto. la Biblia debe tomarse literal siempre y cuando el mismo texto te muestra que es literal. Y para eso Gino tiene sus cursos de Método de estudio bíblico. método de estudio bíblico disponible. Busca su perfil. Sí, sí, sí. Ahora, esta gente... Y síguele, y síguele. Sí, sí, sí. Ahora, esta gente, la primera característica es justamente que ponen en tela de duda la palabra de Dios, le quitan la autoridad. ¿Y qué hacen? Ponen entonces su experiencia, como estaba contando Valeria, por encima. Valesca. Valesca, perdón. No, hoy vino Valeria. Hoy vino Valeria, le cambié el nombre. Ay, Está tan bautizada a linda, partir de Erly. ahora. Es que no me maquillé hoy. parece. Valesca. Sorry. Claro, y comienzas a poner la experiencia personal Sí, por encima entonces de la palabra de Dios. Les contaba de un caso, después más adelante podemos hablar más acerca de eso, pero les contaba el caso de una persona que es un pastor muy famoso, mi mamá lo sigue, lo ama, me manda sus predicaciones todos los días, se ve 16 predicaciones de él, si puede, todos los días, la señora se duerme viéndolo, el tipo es muy buen predicador, yo lo admiro Sí. bastante, pero últimamente en los mensajes que ha hecho realmente ha mostrado una cara muy progresista, muy, muy liberal. Y en uno de los últimos mensajes que hizo, creo que del mes de septiembre, él justamente hizo eso, puso la experiencia personal por encima de la Biblia. Dice, me preguntan qué dice la Biblia acerca de este tema X, ¿no? La gente del alfabeto. Y él dice, bueno, yo no sé si está bien o mal. ¿Cómo un pastor no sabe si está bien o mal? Tú lees la Biblia, tú estudias la Biblia, tú enseñas Claro. la Biblia. Ojo. No, dice, no sé si está bien o si está mal. Y no me pregunten si está bien o mal, ¿qué opina nuestra iglesia? Dime, ¿qué opinas? ¿Qué opinarías tú si fuera tu hijo, tu hermano? Entonces ya ahí tú vas poniendo como autoridad, no lo que dice la Biblia, porque ahora resulta que no sabemos qué es lo que dice la Biblia, ahora miramos para el otro lado y decimos, yo no sé si es bueno o malo, Ujú, ¿no? ujú. Pero dime tú, ¿cómo tú actuarías o cuál sería tu actitud si fuera tu hijo? Entonces ya la experiencia personal se pone por encima de la palabra de Dios. Y eso es la primera característica de todo cristiano progre. Exacto. La segunda característica entonces es que rebaja a Cristo. Entonces el progresista, ¿qué hace? Entonces el progresista dice, bueno, ya deconstruimos la Biblia, ahora vamos a deconstruir a Cristo. Entonces disocian al Cristo de la historia con el Cristo de la fe, ¿no? Es más, hay, entre comillas, cristianos ateos. ¿Sí? No, güey. Espérate, Sí, espérate, sí, espérate, sí. espérate. Hay progresistas O sea, que dicen que creo son en cristianos gente ateos. Creo en Jesús, pero no creo en Dios. Ajá. Admira a Jesús. Creo en el Jesús de la historia. Ok. Creo que hubo un hombre Mera llamado admiración. Jesús que fue muy bueno, Mm. así como existió Gandhi, como existió, ¿no? El Dalai Lama. Creo en el Jesús de la historia. Creo en sus enseñanzas. Ajá. Creo en Ok. las enseñanzas positivas de Jesús, Ok. mas no creo en el Jesús de la fe. ¿Me explico? Lo dividen como si fueran dos personas, pero ese Jesús de la historia en el que no creemos, porque todo eso es mitología, porque recuerda que ellos deconstruyen la Biblia y todas estas cosas asombrosas de la Biblia son mitología para los progres, pero sí creemos en el Jesús de la fe. Ese hombre inspirador que transmitía fe, que nos acercaba a Dios, que nos transmitía paz, que nos decía amor, ¿no? Que nos transmitía amor. Entonces, en ese Jesús creemos. Entonces, eso es lo segundo que hace un progre y con lo que tú lo puedes detectar, ¿no? El Jesús progresista está disociado entre el histórico del real, del de la fe. Yo sé que es mucho del tema, pero yo tengo que decir algo más de una persona progresista. Exalta el amor y distorsiona el verdadero significado del amor, al punto en el que te hace pensar que todo señalamiento de algo que está mal no es amor, es falta de amor. Entonces, si tú no me aceptas como yo soy, entonces no me estás amando como Cristo enseñó que nos amáramos. Entonces, eso está en la cabeza de muchas personas hoy en día, creyentes, no creyentes, como dice, los simpatizantes con Jesús. O sea, ven que los cristianos no estamos amando. Cada vez que señalamos el pecado, no estamos amando. ¿Ibas a decir No, algo? iba a decir una cosa que hablamos ese día en el restaurante y era de que no solamente con temas como Vale está diciendo del amor, de la Biblia, del mismo Jesús, también viene por ondas de que uno puede decir que modas cristianas, ¿no? Que hablamos del tema de... Sé que aquí se nos van a caer todos los seguidores, suscriptores, toda la cosa. Bueno, entonces piénsalo. Pero
No, pero no voy a decir. Del tema del rol de la mujer dentro de la iglesia. El progresista dice que en la antigüedad las iglesias que no permitían a las mujeres enseñar y todo esto, mal, error, estaban mal. Ahora el progreso muestra de que una mujer puede hacerlo. Yo te digo, yo sé y conozco mejores enseñadores, y eso lo hablamos, mujeres Sí. que hombres. O sea, yo he escuchado buenísimos mensajes de mujeres y te digo que son buenísimas también pastoreando, buscando, viendo la necesidad de la persona y esto, y le dan al pastoreo a las mujeres, pero no es tu lugar. Y ahí el progres, eres progresista. Sí, yo No, te pongo una son lista. varias cosas también, porque hasta cierto punto, bueno, lo antiguo es malo, el cambio es progreso. Entonces, en este caso, o sea, el que las mujeres tomen la batuta, que han sido oprimidas por tanto tiempo, entonces esto es progreso, ¿no? Y en el caso de Vale es como que acentuamos más un atributo de Dios y decimos, no, es que Dios es amor y olvidamos que Él tiene más atributos, o sea, y no solo Aparte es del un Dios amor. de amor. Entonces, claro, comenzamos a deconstruir a Jesús también, a Dios, y también todos los roles que ya se establecieron, también hacemos una desconstrucción de ellos, ¿no? Y decidimos de que es malo que solamente el hombre tenga este rol, por eso lo vemos en la sociedad y lo vemos también dentro de la iglesia hoy día. O sea, Exactamente. Digo, es como el caso de Aarón y Moisés, ¿no? Moisés no hablaba bien, era gago, gagueaba, era tartamudo, o sea, no hablaba bien Moisés. Pero Dios quería que ese fuera el hombre que liderara. Ujú. O sea, era lo que Dios quería. Yo te pongo una larga lista extensa, aún de mujeres aquí en Panamá, de mujeres en redes sociales que predican, enseñan mucho mejor que yo, gente que sabe mucho más Biblia que yo, que No le son creo. mujeres, ¿no? Pero la voluntad de Dios plasmada en la Escritura es que el que lidere sea el varón. Exacto. Y se agarran del pasaje de Débora, como hablamos ese día. Ay, pero Dios usó una jueza, Débora. Hermanita y hermanito, siéntese y estudie bien ese pasaje, que ahí usted está poniendo su pensamiento por sobre lo que dice el pasaje. Te animo a que estudies el original, que te vayas y veas la reacción de la misma Débora. Eso te hace ver de que esa mujer, Entendía cuál era su lugar. Sí. sí, eso no es el podcast, pero la idea es que para que te des cuenta hasta dónde entra el progresismo en la iglesia. Entonces, viene mi siguiente pregunta. Para que Gina. todavía no hemos Ajá. terminado. Ah, No, ¿cierto? no, no, yo todavía hay más no, cosas no, del no. perfil. Muchas Ok, cosas seguimos, más. Estamos seguimos. hablando del perfil Ok, del dale. progresista. Sí, no, es que hemos terminado con el perfil. Ok. Lo primero del perfil es que él rebaja la palabra de Dios, La palabra. ¿no? La deconstruye. Lo segundo es que rebaja a Cristo, ¿no? Deconstruye a Cristo. Bueno, lo tercero es que rebaja el evangelio Wow. y deconstruye el evangelio. Y ahí entra lo que estaba diciendo Valesca. Valesca. Muy bien. Gracias. No, dice Arlene que hoy vino Valeria. Sí, entonces vamos cambiando el mensaje del evangelio, ¿no? Por el mensaje del amor. Dios es amor. Agarramos el atributo del amor de Dios, lo estiramos, ¿no? Lo estiramos larguísimo y nos olvidamos que Dios no solamente es amor, Dios también es fuego consumidor. Ujú. Dios es justicia. Entonces, si tú tomas un arco iris, si tú agarras un solo color y lo estiras, Ujú. ¿no? Ya no es un arco iris, tú estás deformando la imagen. Ujú. Y lo mismo haces con la imagen de Dios. Entonces ellos van estirando, ellos van deformando lo que es el evangelio, saltando esto del amor, y entonces te van diciendo cosas como que, mira, tú no puedes juzgar, tú no puedes señalar. Colocan las emociones de las personas, ¿no? Wow. Por encima del mensaje. No, mira, tú no le puedes decir a la gente que la gente es pecadora. Porque si tú lo haces, entonces tú estás hiriendo sus sentimientos, sus emociones, ¿no? Y no le estás hablando con amor. Ayer justo tenía una conversación con alguien, me decía, la verdad hay que decirla con amor. Un amigo pastor me decía, mira, la verdad sin amor no es verdad. Y yo lo tengo que refutar. Yo le dije, no, la verdad siempre es verdad. La digas con amor O sin o la amor. digas sin amor. Yo estoy feo, ¿no? Y da lo mismo si Cosa no Celia dice me eso. dice, ay, Gino, querido hermanito, ¿cómo te quiero? Pero estás bien feito, papá. Da lo mismo a que si ella me grita, Gino, tú estás bien feo, ¿no? Que eso lo haría yo. Y, Sí. y Arlene también. Y yo. Exacto, entonces Yo no la te diría verdad nada. no deja de ser verdad porque me lo digas bonito, me lo digas feo, no.
Lógicamente uno tiene que saber con quién uno está hablando, de qué forma uno está hablando, ¿no? Hay personas a las que toca hablarle un poquito fuerte, hay personas con las que toca darle un poquito de cariño. Un Sí, poco de pero contexto eso no le también. quita, o sea, la forma que te lo dije no le quita la veracidad. Exacto, no Ujú. le quita la 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 veracidad. verdad sin amor sigue siendo verdad. Y entonces aquí como comienzan a deformar el evangelio, entonces vienen estas cosas de que, bueno, tú no puedes juzgar la vida de nadie. ¿Quién eres tú para decirme que yo soy pecador? ¿Quién eres tú para decir que el homosexualismo es pecado? ¿Quién eres tú para decir, llevo X cosa, ¿no? Que la gente está practicando, que eso es pecado? Señalar, no juzgues, deja que la gente viva su vida, ¿no? Rebajamos el evangelio y lo deconstruimos. Y reemplazamos el evangelio del Señor Jesucristo, que es un evangelio que si tú lo ves, Confrontar. no, es confrontativo. Tú ves a Juan predicando, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Tú ves al Señor predicando, diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y tú ves a Juan en Hechos capítulo 1 diciendo, arrepiéntanse de su pecado y conviértanse. Entonces, sin arrepentimiento no hay conversión. Sin arrepentimiento, la persona no puede creer en el evangelio. Hoy en nuestras iglesias tenemos un montón de gente que ha hecho una oración Exacto. sin arrepentirse de sus pecados. Tenemos un montón de Que han pasado conversos adelante. Ujú, no cristianos. ujú. Sí, un montón de conversos no cristianos. Como le decía un amigo, antes el campo misionero estaba fuera de la iglesia, hoy en día el campo misionero está dentro de la Bueno, iglesia. justo hoy un pastor La decía cara de que Valesca que hay que no tiene re-evangelizar. explicación para Sí, lo que porque- te voy a decir. No, está desconstruyéndose. se está dando Es que no, tengo muchas cosas en la cabeza. progres. No, es que usted no entiende, yo tengo muchas cosas en la cabeza. Ok. Qué Dale. bueno. Di lo Qué que bueno iba a que no decir. está vacía. Hoy justo un pastor estaba diciendo eso, como que él, o sea, que ahora han tenido que reevangelizar la iglesia, porque con tantos movimientos y tantas locuras que hay afuera, la gente se te aparece en la iglesia y como habla bonito, canta bonito, levanta su mano, tú lo ves llorando, tú escuchas que menciona algún versículo o algo así, tú dices, este tuvo genuina conversión. Pero cuando vas a ver, realmente no conoció a Cristo todavía. Ujú. Y ahí es donde viene el tema de, como dijo el pastor, hay que reevangelizar a la iglesia. Yo cuando escucho a Gino explicando todo esto, Ujú. es un hecho que es cierto lo que le está diciendo. O sea, la verdad sigue siendo verdad. O sea, obviamente pienso en todo eso, pero también se me vienen a la cabeza personas que han sido heridas y que como lo que decían antes, su pecado se le fue señalado, quizás de una manera legalista, quizás no de una manera legalista, pero encontraron ese refugio afuera que no encontraron entre los creyentes. Entonces, yo no sé si este es el momento para tirar esta pregunta, quizás más tarde cuando terminemos con esta parte, Ujú. pero sí me gustaría que habláramos de, entonces, ¿cómo deberías mostrar el amor de Cristo y hacer un balance sin dejar de mostrarle a la persona que el pecado está mal? O sea, ese balance me gustaría que quedara claro en este podcast porque no quiero que se malentienda que estemos diciendo que ahora el cristiano no debe mostrar amor o que ahora una persona nueva pisa una iglesia y de una vez dice que esos zapatos no son cristianos, ese cabello no es cristiano, o sea, me explico. Pero eso es lo Sí. que hacen, ¿vale? Yo sé qué es lo que hace, pero yo estoy en contra de eso. Pero No, creo- definitivamente. Créeme que un cristiano que está en el espíritu, lleno del espíritu, el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y esa persona va a entender, los que nos están viendo, que la forma correcta de predicar el evangelio es mostrando el pecado, condenación, también amor. Pero mira, cuando Gino estaba hablando, yo no podía dejar de pensar, porque yo, o sea, aparte de por doctrina, pero yo no soporto, ponte, que estar en un lugar y que la persona que está predicando esté gritando enojada. Ujú. ¿Me entiendes? Sí, entiendo. O sea, eso, él puede estar usando mucha Biblia, puede estar usando, pero a mí eso me parece como que ya me vuelve loca. Pero hay gente que sí le gusta. Hay gente que no le gusta que le hablen suavecito, no sé qué. Entonces, es como dijo Gino, o sea, a cada quien tú le tienes que hablar como... Mira, lo que pasa es que, ok, yo trabajo en marketing, ¿no? Y yo creo que el Señor es un maestro del marketing, un maestro no es que el evangelio sea un producto que se está vendiendo, ni mucho menos, pero cuando hablamos de marketing y la gente habla de venta, normalmente tú tienes que crear una necesidad en la gente
Ujú. para que la gente te compre el producto. Si tú no creas una necesidad en la gente no te lo compra. O sea, Ni por decir- lástima. no, ni por lástima, no te lo compra. La gente tiene que sentir que la gente lo necesita. Hoy en día la gente siente que necesita esto, bueno, y la gente lo compra. Tú tienes que hablar de pecado y de arrepentimiento para crear la necesidad en la persona de un Salvador. Ujú. Porque una persona que no se siente pecador, una persona que no sabe que es pecador, no siente que necesita un Salvador. ¿Para qué Exacto. necesita un Salvador si yo estoy bien? O sea, si tú estás en la playa, sentado encima de una toalla, tomándote una piña colada, una pipa bien, bien sabrosota allí, ¿no? Comiéndote un snack, tú no sientes necesidad de un flotador. Ok, ujú. Pero si tú estás en el medio del océano, rodeado de tiburones, ¿no? Y no hay nadie alrededor tuyo, tú sientes la necesidad de que alguien te tire un flotador, que alguien salga, entra al agua contigo, te saque de ahí, porque si no te vas a ahogar o te van a comer los tiburones. Entonces tú necesitas sentir esa necesidad. Ahora, cuando un progre le soba la espalda, le soba la espalda, le soba la espalda a la gente, sin hablarle de pecado, sin hablarle de arrepentimiento, esa persona no tiene necesidad de un Salvador. Ujú. Esa persona lo único que va a recibir es el amor hippie del que se le está ofreciendo, pero que no es el verdadero amor de Cristo. El amor de Cristo es el amor sacrificial de Él en la cruz del Calvario, que murió justamente por ese pecado que tú tienes. Justamente por eso que te hace a ti tener la necesidad de arrepentirte. Entonces no llegan es a la palo, iglesia, palo, ajá. palo, sino que es palo, 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 y luego gracia. Ujú. La gracia salvadora del Señor Jesucristo. Hablando del predicador que les estaba mencionando, él justamente en la grabación siguiente, en la predicación siguiente del domingo en su iglesia, él justamente decía eso. Ujú. Bueno, yo lo que quise decir es que él no dijo él lo que dijo es que no era que la iglesia debía aceptar, ¿no? Sino que los legalistas cerraban la puerta a la gente. O sea, tú no puedes, como usted decía, no puedes venir a la iglesia si eres gay. Si tú eres gay, no puedes venir a la iglesia. Si tú eres un rasta, tú no puedes venir a la iglesia porque tú no puedes sentarte al lado mío con esos rastas, con esos aretes o con tu pareja homosexual. No. Y claro, y usan como ejemplo esto de 1 Corintios, creo que capítulo 5, donde se habla de un creyente Ujú. que estaba en un pecado sexual y que se le dice, el tal se ha sacado de la iglesia. Pero es que este es un contexto diferente. No, cuando Pablo cita ese pasaje, no está hablando de una persona que está viniendo por primera vez a escuchar el mensaje de la gracia, el mensaje del evangelio. No, él está hablando de una persona que se dice creyente, Ujú. que se dice cristiano, que está en medio de la congregación, que posiblemente está sirviendo y que está viviendo descaradamente en pecado y todo el mundo lo sabe. Ujú. El tal no puede seguir entre nosotros. Ujú. Ahora, viene un homosexual y se sienta todo tuyo el domingo. ¿Sabe qué tú tienes que hacer? Predícale el evangelio. Ujú. Exactamente. Predícale el evangelio. Para eso, Dios permitió que él llegara. Tú no tuviste que ir a buscarlo. Él vino y se sentó al lado tuyo. Aprovecha. No lo mires mal, no lo trates Exacto. mal. Hay Trátalo todo con un amor, protocolo que hay predícale el que evangelio. enseñarle a la Ujú. iglesia hoy en día cuando llega un homosexual a tu iglesia. Tú no Ujú. puedes agarrar y mirarlo. O sea, este tiempo he hablado con una amiga que tiene un chico homosexual en su grupo y me decía como que me es difícil no mirarlo, o sea, porque son tan extravagantes, hacen tantos gestos que se me van los ojos, pues. Entonces no puedes dejar de mirarlo, no puedes. Pero en la iglesia, man, es una persona más. Ve, salúdalo como tú saludarías. Por A eso, una persona nueva que no exacto, conoces. eso es lo que Ujú. hablábamos en el podcast anterior. Las iglesias no están siendo friendly. Sí. Ujú. O sea, llega alguien nuevo, ey, el man nuevo está metido en su celular, llega tú. Siéntate, y yo habla con él. se los he dicho a ella, a mi iglesia, la persona que llega a mi iglesia jamás va a decir que en esa iglesia nadie le habló. Porque esta loca que está aquí lo va a volver loco. Exacto. Voy ahí, hey, ¿cómo estás? Qué bueno verte, que no sé qué. Para que él no tenga la excusa de decir que en esa iglesia nadie me saludó, que era lo que estábamos hablando en el podcast anterior. Pero entonces, digamos, ahora, ya vemos todas las cosas en las que él, cómo es un progresista. ¿Por qué los cristianos no debemos apoyar el progresismo? Bueno, justamente por los valores que promueve el progresismo actual. Los valores que promueve el progresismo actual no son los valores de la palabra de Dios.
Y muchas de las enseñanzas que trae el progresismo y que está introduciendo dentro de la iglesia son enseñanzas, son movimientos que van totalmente en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Para no hablar de algo tan extremo como el homosexualismo, por ejemplo, tú mencionaste ahorita el caso de las hermanas que dicen que pueden ser pastoras, ¿no? Y en la palabra de Dios hay un principio de autoridad bien claro y bien establecido en cuanto al tema. Entonces, deconstruyen la palabra de Dios para hacer decir a la palabra de Dios lo que la palabra de Dios no dice, ponen en tela de juicio, cambian el sentido de las palabras, cambian el tema de los contextos para que la palabra diga lo que ellos quieren decir para satisfacer su deseo personal de tener control, dominio y autoridad. Entonces, ¿por qué no debemos apoyar el progresismo? Uno, porque va en contra de la palabra de Dios, y dos, porque sus valores realmente de lo que es el progresismo actual son contrarios a los valores de la palabra de Dios, ¿no? ¿Un cristiano puede ser pro aborto? ¿Un cristiano puede ser? ¿Puede ser pro aborto? Jamás. No, No. Jamás. no. ¿Tú coincides llegar un domingo a la iglesia y que tu pastor sea homosexual? No. No. Entonces, esos valores son contrarios al cristianismo. La voz de Valesca que no. Es que lo pensé por un segundo y dije, no, no puede ser. Ahora, tengo malas noticias. Hay pastores ya está homosexuales. Sí, sucediendo. lo sé, lo Hay sé. iglesias. La iglesia anglicana y una que no voy a mencionar porque si no me votan. No, pero eso no pasa en Panamá, pasa en Claro, otros sí, países. sí, sí. ¿No? Ya tienen ordenados pastores homosexuales. ¿No? Y si nosotros no hacemos nuestro trabajo, es algo que va a terminar pasando tarde o temprano. Es que Gino se dejó de señalar el pecado. Para aceptar a todo el mundo. Se dejó de llamar pecado lo que es pecado. Ajá. También. Y creo que eso es una de las cosas que tenemos que tener cuidado cuando somos o cuando te das cuenta de que eres progresista. Y dije somos porque les dije, o sea, en muchas cosas yo me di cuenta, tengo pensamientos progresistas. Y está mal. O sea, los pensamientos que tienes progresistas están mal todos. O sea, como dijo Gino, no todo el progresismo es malo, pero sí estás mal cuando tú estás en contra de la autoridad de la palabra de Dios. Yo creo que a veces no es que sea malo, pero a veces yo creo que la iglesia pierde la riqueza de la tradición cristiana, a veces por el progresismo. Perdemos nuestro sello. O sea, por ejemplo, por decirte algo, la música, ¿no? Hace 20 años atrás era una polémica, yo recuerdo en el Instituto Bíblico, nuestro profesor que nos daba una de las materias, que él es músico, él tenía un escrito que a mí me pasaron porque yo era el rebelde del Instituto Bíblico, entonces él había que adoctrinarlo. Dios mío, aquí tenga ese hombre. Porque Gino escuchaba rap y entonces... Porque yo escuchaba rap, entonces a mí había que corregirme y me pasaron sus escritos en cuanto al tema, ¿no? Y ellos planteaban de que esa música es de Satanás. Hoy en día la música cristiana que todo el mundo escucha es la más popular. Es más, allá mismito, sus propios hijos y otros, ¿no? Allá están tocando ese tipo de música, condenaban la batería, condenaban la guitarra eléctrica, hoy en día la utilizan. Entonces, ese tipo progresaron. Exacto. Ese tipo de cambio es progreso. No necesariamente es malo. Exacto. Pero dime, ¿no hemos perdido riqueza como cristianos cuando dejamos de cantar canciones como Cuán grande es Él? ¿No? Justo la cantamos hoy. Por cantar una canción de Hillsong que no dice nada. Que repetitiva. Eso sí, eso sí tengo que decir, que la música que por ahora es que la popular entre los cristianos, yo, o sea, voy de que esta no, porque esa de repetir la misma cosa, mandame sustancia. Ajá, exacto. Y por eso hay unos grupos que ya yo dije, no te escucho porque ya yo sé hasta lo que van a decir. No me sé la canción, pero ya yo sé lo que van a decir. Y mira, y dentro del cristianismo, hasta muchas veces es tomado hoy en día como malo. Eso es cosa de viejos. Esa cosa, no, eso es del pasado, ya estamos en el 2022. Ya los chicos no escuchan himnos, y no escuchan coritos, que ni siquiera son himnos, ya los coritos, ya no los escuchan, ahora es puro Elevation, Maverick, Hillsong. La música que gusta ahora. Pero sí. Lo sorprendente es que para los tiempos en que salieron los himnos, también en ese tiempo era mal visto. Como, también. O sea, eso eran los Hillsong de su época. Exacto. Sí. Entonces como que
por eso es que tenemos que tener un buen filtro y saber qué es lo que vas a descartar y qué es lo que con lo que te vas a quedar. O sea, eso es contextualización. O sea, Gino, ¿no viste nuestro podcast? realmente No, están descontextualizados. O sea, yo no estoy en contra de los himnos, y a veces sí cuando mi esposo lo está cantando en casa, pero, pero no estoy diciendo que no lo sé, yo lo sé. O sea, yo viví en ese contexto y vivo en el contexto actual. ¿Ves? Pero las cosas han cambiado. O sea, los chicos, por ejemplo, en el team de alabanza donde canta Valesca, casi no saben himnos. Y yo lo sé. ¿Ves? Pero yo creo que no estoy diciendo que lo malo, lo pasado es malo. Estoy diciendo es que no lo puedes enterrar. Pero tienes que vivir en el contexto actual y avanzar. Como, vamos a agregar la batería y no satanizar la batería, porque al Exacto. final de cuentas no es satánica la batería. O sea, es simplemente... Vámonos, si la tocas con el teclado, porque me acuerdo que metían la batería con el piano y la agregaban con el teclado. tambor. Entonces, o sea, tener los tambores era lo que era el pecado, porque al final de cuentas el ritmo lo tenías metido en la música. Exacto. Entonces, en el piano. simplemente era como que estaba satanizando el instrumento en tal y el instrumento ni siquiera tenía la culpa. de Claro, todo si lo que tú está escuchas pasando. un órgano, esos órganos tradicionales de tubo, eso era percusión. O sea, eso tiene allí lleva el ritmo, eso llevaba el ritmo. Es más, la forma de cómo lo tocan. O sea, un pianito tú ves que lo tocan así, el órgano, ¿no? Entonces, como tú dices, ¿no? Ni siquiera era el tema de necesariamente el ritmo, era el tema sencillamente que no les gustaban los tamborcitos. Exacto. No, igual también, tenemos músicos que en el pasado tenían canciones con letras geniales y hoy día en la actualidad sus letras son terribles y es el mismo músico. Sí. O sus letras son vacías igual o repetitivas. Y no puedo decir tampoco que todas las canciones de Hilson son repetitivas o que todas las canciones de Hilson son malas. O sea, O buenas. tenemos hasta... O buenas, o sea, tenemos cantantes como... Hay gente en YouTube, si buscas gente que comienza a decir canciones cristianas que son herejía. ¿Viste? Y ahí comienzan a sacar de canciones cristianas, o sea, Todo es herejía. que es herejía, o sea. Entonces... Ahora, lo que yo digo es, no es que sea malo que hayamos progresado, a mí me parece bien, yo las canto, ¿no? Lo que sí pienso es que hemos perdido un poquito de la riqueza, porque sí, tal cual. los que escribieron esos himnos eran teólogos, y tú ves la teología en estos himnos, versus una canción que le escribió un muchacho con muy buenas intenciones, pero que no tiene mucho conocimiento bíblico. Ahora, para mí el golpe maestro que le ha dado el progresismo a la iglesia hoy en día, ¿no? Y bueno, no sé si sea... ya para cerrar o no sé, pero para mí el golpe maestro que le ha dado el progresismo a la iglesia desde dentro es hacerle creer a la gente de la iglesia que todo lo que es religión es malo. No. Hoy en día ese concepto que se ha venido vendiendo por los últimos tal vez 15 o 20 años de que Jesús es relación, no religión, ¿no? Que suena a un eslogan muy bonito y que estoy seguro que cada uno de ustedes lo ha dicho en algún momento. Habrá suéter por ahí. Sí, es un concepto que realmente le hace mucho daño a la iglesia y que no es cierto. Porque satanizaron la palabra religión. Hace más o menos unos 3 años, recuerdo cuando yo empecé a trabajar en algún hospital de niños de la ciudad. Yo recuerdo que una vez alguien me preguntó como que, ¿y tú qué religión eres? Y yo dije, yo soy cristiana y asisto a una iglesia bautista. Si yo así es negada, que yo no voy a decir que soy bautista porque eso me encierra. Y yo así como que me hiciste recordar eso. Sí. Tiene años, o sea, eso tiene años en mí, o sea, que yo me niego como a... Es que yo tengo miedo de que si me catalogo como a mí misma, como evangélica, la gente me va a imaginar haciendo cosas que de repente yo no hago o que yo no estoy de acuerdo. Claro, ¿y cuál es el mensaje oculto detrás de ese mensaje? Ser cristiano, ser religioso es malo. Aburrido. Ajá, es aburrido, malo, o sea... Más bien yo pensaba en Pues otras, de repente en otras denominaciones que hacían cosas con las que yo no estaba de acuerdo. O sea, de repente estos pastores que hablan mucho del dinero y no sé qué, yo no quería que me encajonaran en eso. Entonces yo, para apartarme, yo digo, yo soy creyente y asisto a una iglesia bautista y mi regla es la Biblia. O sea, como, porque es que no quería que me mezclaran con de repente otros creyentes o creyentes, quien quita, pero que de repente hacen las cosas que yo no estoy... Pero Ahora, tú te enfocas en algo que ni siquiera la gente tiene ese conocimiento. O sea, ya Ay, para... vamos, ay, Arlene, No. tú le dices a la gente en la calle de que creyente y de una vez, imagina de que sopla Dios, te quieren tirar al piso, o sea, te Sí, imaginan ¿Y tú eso? crees que porque le dijiste bautista la gente no se está imaginando eso? ¿Se lo está manejando No, igual? sí, la gente por lo general sabe Sí. que los bautistas son más lights en ese Aquí en sentido. Panamá.
Claro, te ven con tu suerte de los mil y no lo piensan, pero Claro, aquí en Panamá. Nosotros estamos creyendo que las personas lo están entendiendo, pero no. no. Mm, Pero no. Pero bueno, ok, No, entonces... y al final y al cabo le hace, o sea, prácticamente como que nos avergonzara ser cristiano. O sea, es relación, sí es Ujú. cierto. Vivir el Ujú. cristianismo tiene que ser una relación diaria y estrecha con el Señor, pero también es religión. Ujú. Porque una religión tiene una serie Estructura. tiene una estructura y tiene una serie de ordenanzas que están en la Biblia, que son bíblicas, que nosotros debemos practicar: el bautismo, La cena del la Señor. oración, el reunirnos, el ayudarnos los unos a los otros. O sea, el cristianismo es una religión. Ujú. Y así como debemos vivir la relación, debemos vivir la religión. Si tú quieres vivir la relación Sin la religión. religión, sin la religión es bastante peligroso. Sí. Es bastante progres. Sí, es bastante, pero ahí donde tú ves a la gente diciendo, no, no, tranquilo, yo puedo ser cristiano congregándome desde mi casa online. Yo no necesito tener una autoridad de un pastor sobre mí, ni seguir las tradiciones de ninguna iglesia, de ningún grupo. ¿Me explico? Ojo. Deconstruimos entonces todo lo que es el cristianismo. Exacto. Y hacemos un cristianismo bien progre, bien peligroso. nice, a nuestro nivel. Qué peligroso. Pero bueno, a ver, ya para terminar, yo hice esta pregunta y después tuvimos miedo, paniqueamos de que no lo hagas. Pero Yo no lo voy a responder en todo dice caso. así, ¿tienes algunos nombres de cristianos famosos que son progresistas abiertamente o que haciendo un análisis puedas ver en su mentalidad progres? Sí. Sí. ¿Y tú para qué contestas si no te estás preguntando? Pero, o sea, no voy a dar nombres. ¿Tienes algunos nombres? Sí. se No, me pero vienen también puede nombres. decir Sí. lo que le viene a la mente a ella. Ah. No, pero de plano arrancó diciendo, Yo no voy a sí contestar. tengo, pero no voy a contestar. Entonces no conteste, quédate callada, contesta allí. No. Quise decir que no voy a dar nombres. Ok. Sí, yo también se me vienen varios nombres. Digo, no son autoridades espirituales, pero yo por lo menos de la... Todo el que habla en YouTube es autoridad espiritual hoy en día. No, o sea, digo, no son autoridades espirituales porque, o sea, para mí una persona con autoridad espiritual es una persona que tiene un testimonio de fe, Ujú. ¿no? Y que no es un neófito, porque la Biblia dice que los que son pastores, los que son, no pueden ser neófitos. Pero son personas que tienen una voz en la vida pop de la sociedad. Por ejemplo, Kanye West es un cristiano progresista. Él es cristiano. Eh, bueno, no sé. Hay muchas cosas. Bueno, pero que- por Kanye Él West, dice que por cristiano. Kanye West no nos ha tirado Espérate, piedra. espérate. Yo no le ¿Y- prediqué el y- y evangelio, tu así que Bieber? no sé. ¿Ah? Mi Bieber es progresista. Sí. Pero la que no va a Bieber tirar progresista. piedra por Justin Bieber es O sea, Celia. sí, yo no. Yo te voy a aceptar todas las piedras que le tire. Él es progresista, pero es cristiano. Estoy convencida de su fe. Sí, y si tú le preguntas, Justin, ¿tú eres progresista? Lo más probable es que él te va a decir, I don't know. "Sorry". I don't care. Exacto. Ok, bueno. Algo así te va a decir. Y bueno, del que he venido hablando a lo largo del podcast, y a mí me da un poquito de tristeza porque prácticamente él dijo, si me quieren llamar así, sí lo soy. No usó la palabra progre, usó la palabra liberal en una de sus últimas predicaciones. Para el que conoce, el liberal es un movimiento que viene más o menos en los años 1700 y que viene hasta prácticamente nuestra época. Es lo mismo que el progresismo, ¿no? Es Con otro nombre. con otro nombre, ¿no? Es más, la iglesia por mucho tiempo estuvo en un movimiento, la iglesia en general estuvo en un Ujú. movimiento bastante liberal, ¿no? Y él lo dijo en una de sus últimas predicaciones, bueno, si me quieren llamar progresista, si me quieren llamar liberal, soy liberal. Y es el pastor Dante Gebel, ¿no? Y él tiene, bueno, un historial para mencionó. atrás. Así es que lo dejó de cereza al postre. Sí, porque su Mira, le dijo pastor, el nombre. su antiguo pastor, bueno, no sé si todo el mundo sabe, pero su antiguo pastor se declaró liberal, se volvió liberal y comenzó a predicar en favor, por ejemplo, de la comunidad LGBTI. Esto porque, justamente por lo que dijo Dante en su predicación, ¿no? Él dijo, ¿qué pasa si es tu hijo o tu hija? Y bueno, el ex pastor de él, en paz descanse, porque ya falleció el hermano, su hijo se declaró homosexual. Y cuando su hijo se declaró homosexual, Se le cayeron todos sus principios bíblicos. exacto, abandonó el pentecostalismo tradicional y se volvió al liberalismo. Muy difícil, muy difícil. Mira, a mí se me viene a la mente una chica que es muy popular aquí en Panamá. Ella es TikToker y es muy famosa. Ella la invitaron, una chica que hace varios debates, la invitó junto con Alex San Pedro y otros más tipos grandes de la Biblia y gente que, o sea, grande en el catolicismo y todo eso. Hicieron un debate que muy cool. Por ahí se los voy a etiquetar para que lo vean.
La chica, todo el mundo en Panamá dice que ama a esa chica, es súper linda, ella habla súper lindo del amor de Dios, lee su devocional, que muy cool, te la creo. Pero cuando le hicieron la pregunta de los del alfabeto y toda esta cosa, la man dice que solo habló de amor. Si ellos se quieren venir a casa de mi iglesia, tenemos que permitirlo, porque el amor es... Y la man se fue por ahí, que tú veías es las una caras... Miss, como la paz mundial. Tú veías las Sí. caras de los biblicistas y eran todos como que, no puedo creer que esta man se presentó como cristiana y está diciendo lo que está diciendo. Pero ahí yo cuando lo vi, yo dije, mira, sentía como un olorcito a progres en ella, pero ya con lo que dijo me confirmó que es progres. Así que yo dije, ok, listo, unfollow. Bueno, Pero creo que ¿quién tiene la culpa ahí? el que tiene la culpa es el que piensa que ella es una autoridad espiritual. Exacto, Tal cual. exacto. Realmente no es una autoridad espiritual, no es una chica que realmente tú la puedas ver como... Yo creo que sé de quién hablas, pero no es una persona que yo podría pensar que es una autoridad espiritual, pero en las redes sociales realmente cualquiera que tiene Exacto. más de 50,000 seguidores es una autoridad espiritual. Yo, para O sea, mí... eso es como que nosotros invitamos a Gino al podcast y se manda una macana acá hablando y yo voy a quedar con cara de Oh, ¿qué pasó? O sea, yo lo estoy poniendo como una autoridad espiritual, lo traje. O Si sea, me Ajá, mandé alguna, sí. perdón. Pero mira, yo más que nada la seguía y porque justamente pensando en campamentos y todo esto, en traer dizque, gente conocido, pero sí dizque, saber qué es lo que es, qué tiene, qué no tiene, qué dice. Ya cuando vi esto, y es que más, esta jamás la invitaría porque qué es lo que va a enseñar allá arriba. Ujú, Tenemos que tener mucho cuidado. exacto. Bueno, Yo tengo una que no voy a decir el nombre. ok, No me gustaría que la siguieran, en verdad. Es de que... no. Nombre, di el nombre. Y ¿Y el esta, nombre para que esta no la chica, sigan? pero Sí, mira, sí, mira sí. lo interesante. ¿Cómo le doy en follow si no me has dicho quién es? Hermanita, diga nombre. Mira lo interesante. Iniciales, ¿cómo hace la hora silenciosa? Ay, ya déjenme hablar. Y que comienza con tal. O sea, y mira, interesante. Esta chica viene de un contexto en el que ella creció en una iglesia cristiana, un hogar cristiano, quise decir. Y, o sea, hizo todo bien, no sé qué. De repente se casó, hizo su vida. El hombre la quemó, se divorció. Y ahí ella quedó disque en blanco. Ay, ya yo sé quién es. ¿Sí sabes quién es? ¿Una pastora? No, Ah, es no. una loquita. Ok. Entonces, desde que eso pasó, ella empezó a tener mucha necesidad sexual. Y allí se fue por ese camino como que se Ay, ya sé. sentía mal, porque, o sea, como que... Como las como cosas que hacía. Ajá, entonces empezó a admitir el hecho de que las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y se fue por ahí. Oye, yo vi un video de ella en donde ella sustentaba que la Biblia no decía por ningún lado que tú no podías tener relaciones fuera del matrimonio. Y yo dije, esta tipa que Biblia Y de la leyó? masturbación también. La Ay, que no, deconstruyó. no. Claro, en la desconstrucción de ella fue que le metió un hachazo a esos pedazos de la Biblia. Ey, Arlene, estoy viendo en los comentarios, hay muchos preguntando dónde pueden comprar esa Biblia. ey, cuando yo vi eso, yo dije, esta man, Sí. o sea, te acomodaste al mundo, o sea, imagínate, y la tipa tuvo un hijo de una relación de noviazgo, tuvo un hijo así tranquila, de que no, Yo al final de cuentas, el problema mayor aquí es que realmente creo que la comunidad cristiana pone por autoridad a personas que inclusive capaz ni ellos mismos se pusieron como por autoridad, o sea, porque hay unos artistas que nosotros mencionamos hace unos episodios atrás, o sea, por ejemplo, ahí está Camilo, Eva Luna, los Montaner, y que la gente, o sea, porque tienen una canción que dice amén, y porque Montaner te cierra el concierto hablándote de Dios, lo pones como un referente. Yo no estoy cuestionando la vida de Montaner a la puerta de su casa, como es en su iglesia, y todo lo demás, pero tampoco es que yo lo tengo que endiosar y ponerlo como que él es un referente de vida cristiana, ni a Camilo, ni a Eva Luna, o sea, ellos sabrán, cada uno ellos darán cuenta a Dios en lo que hacen, ¿me entiendes? Pero, o sea, su música no es cristiana, no porque Camilo vaya a una iglesia, yo tengo que decir que las letras de las canciones de Camilo son cristianas. Es que al final lo que le da a una persona autoridad espiritual para que realmente sea una voz que pueda escuchar es la palabra de Dios. Y en una de las personas que hemos mencionado, realmente, bueno, no sé si tú estás hablando de la persona que yo mencioné, a excepción del pastor Dante, que me parece una persona que tiene una relación espiritual con el Señor estrecha y que es una persona que conoce Dios su vida, no son personas que yo pueda considerar una autoridad espiritual. No ves el conocimiento ni la relación cercana con la Biblia. Sí, entonces, gente, para cerrar, es muy difícil
pensar que el progresismo se ha metido tan fuertemente en las iglesias, está haciéndole mucho daño a aquello por lo cual gente dio su vida, no solamente su vida física, sino también quemaron sus vidas para compartir el evangelio. Lo hemos hablado en repetidas ocasiones, misioneros dando tremendas lecciones de abandonar su profesión, todo por compartir el evangelio. Y hoy en día hemos estado compartiendo un evangelio tan light, tan lindo para escuchar, pero tan poco sustancioso y verídico en comparación a la relevancia que tiene con la palabra de Dios como autoridad. Entonces yo me quedo con lo que dijo Gino, el ejemplo del trigo y la cizaña. Si tú ahora no es la idea de que tú vayas a tu iglesia y te pongas a hacer como hago yo, O sea, pero yo lo hago para mí, yo no le digo a nadie, no, ese no es nuestro trabajo. ella está loquita. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo Ese es su hobby. Ese es un don espiritual que no Eso había. pasa cuando los predicadores Discerni- no predican pretty. Discernimiento de espíritu, no, ahora está discernimiento de progres. Otro don nuevo. Pero bueno, la cosa es que no hagas de que ahora te pones a hacer y decir, este no es. Analízate tú primero. Si tú te das cuenta que tienes muchos pensamientos sobre esto, lo primero que tienes que hacer, pídele perdón al Señor. Segundo, empieza a estudiar tu Biblia. Y yo sé que la Biblia por sí sola se explica, sí, pero es necesario que tú aprendas a cómo se estudia la Biblia. Entonces empieza a buscar formas en que puedas tener conocimiento bíblico profundo. Siempre lo hemos dicho, el Instituto Bíblico de BN gratis, tiene todo el material ahí para que tú agarres y estudies. También hay institutos bíblicos online, que tú si quieres pagar un poquito más, dime, yo te paso toda la información. Y hay institutos bíblicos presenciales. Necesitas conocer la Biblia para poder discernir toda la basura que nos O está sigan a rodeando. Gino, que también daba workshops y También. cursos gratuitos. Exacto. Eso dice su hijo. Independientemente de todos los... Es Ginito. Independientemente de todos los institutos que existan, la Biblia siempre se tiene que leer con un corazón que esté dispuesto a escuchar la voluntad de Dios y no lo que tú quieres. O sea, no agarres la Biblia para decir esta es mi idea y yo quiero convencerme con la Biblia. No. Deja que la Biblia hable por sí sola y ora mucho para que Dios te hable conforme a su voluntad y no conforme al mundo. Ok. Y bueno, y también es importante lo que el mismo Jesús dijo cuando habló del trigo y la cizaña, dijo que es peligroso, es muy peligroso hacer un desarraigue de estas cosas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque se parecen mucho. Somos muy parecidos con gente que se disfraza, que se mete dentro de la iglesia. Y no es nuestro trabajo, eso lo va a hacer el Señor. Y créeme que será muy hermoso cuando tú estemos en la presencia de Dios y tú digas, o sea, bueno, no me quiero espiritualizar, pero que estamos en la presencia de Dios y tú digas, oye, que yo pensé que era progres, que no era ni cristiano, no sé qué, mira, sí está aquí conmigo adorando al Señor. Entonces, eso es hermoso de la palabra de Dios. ¿Qué? Eso me acordó un TikTok que vi estos Un TikTok. días, que el man dije, acá está la princesa Isabel, la reina Isabel, o sea, que no mató a la princesa. Es verdad, nos vamos a sorprender de cuántos progres estarán en el cielo, pero... ¿Y cuánta gente que creímos ver no las vemos? No, el man Sí. decía de que, acá está Michael Jackson, o sea, que los niños no era verdad. Pero bueno, hay que tener cuidado, gente, con esto y analízate tú mismo. Así que bueno, gente. Oye, un aplauso para Gino. El man, yo estaba acá, dije, Grande. este man, de verdad,
apoyen el contenido del man, para que el man empiece a ganar con sus redes sociales y pueda tener una buena plataforma ahí para que pueda comprarse Mire, una luz de 25 centavos y no de 10. Oye, Eso sí. te iba a decir. Cuando llegó Gino acá y vio, yo no sé cómo se llama eso, la luz, el paraguas ese que tiene Arlene. El man de que esto es como 3 veces el mío. Sí. Y apoyen a Gino para que se pueda comprar uno del tamaño del Arlene. Digo, la meta es poder dedicarme a hacer contenido. Ahorita yo solamente estoy creando contenido para Instagram, pero me gustaría hacer contenido para TikTok, hacer contenido para YouTube No le pegas. y poder hacer más cosas, no solamente online, sino también presenciales, pero bueno, Sí. para eso se necesita así apoyo, ¿no? Exacto, así que gente, presten atención. Bueno, dígame. De que también, estén atentos porque yo también voy a sacar mi propio canal. Ok, vieron, yo le dije a Gino, dije Gino. Gino ey, trajo tu sus hijo- fans, trajo tu sus hijo fans. tiene potencial, así que ese paladito de sacarle el jugo. Ey, el man también le mete al marketing porque Sí, no iba a sí, desaprovechar sí. que esto saliera al aire Exacto. para él, Es que ¿eh? eso corre por sus venas. Pero bueno, ahí cuando salga, vamos a repostear para que apoyen el canal de Exacto. Alexander. ¿sí? De Alexander. Entonces, gente, un abrazo. Oye, terminamos temporada. Chao. Y viene la tercera temporada, no se lo pueden perder. Va a estar falla. Chao. 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 Bye.